Deuteronomio capítulo 28, les decía que es uno de los capítulos más conocidos, pero al mismo tiempo también uno de los pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, más fuertes, por así decirlo, o donde se nos va a describir cosas bien fuertes, y, pero a la vez es un pasaje interesante que va a retar a todo verdadero creyente, ¿no? Es un pasaje que va a poner en jaque a todo verdadero creyente, nos va a hacer ver que si realmente estamos siendo obedientes o no estamos siendo obedientes a Dios, ¿no? Entonces, Deuteronomio capítulo 28. Yo le he puesto un título, quizás tu Biblia también tiene un título. Algunas Biblias dicen la bendición y la maldición, otras Biblias traen como título la vida y la muerte, o consecuencias de la obediencia y la desobediencia, pero básicamente es un contraste, dos cosas que Dios va a hacer con su pueblo, con el pueblo de Israel, que iba a hacer y lo hizo, ¿no? Con el pueblo de Israel a causa de su obediencia o también consecuencias a causa de su desobediencia. Y Dios sigue obrando hoy en día de la misma manera también con su iglesia, ¿no? O sea, ciertamente la salvación no es condicionada, la salvación es por gracia, pero tener una vida de bendición o una vida mediocre, una vida a medias, una vida con un cristianismo mm, que no honra a Dios, también trae consecuencias, ¿no? También trae consecuencias. Entonces, esta palabra también es para ti. Quizás no somos parte del pueblo de Israel, pero somos la iglesia de Dios, somos el pueblo de Dios. Entonces, definitivamente que esta palabra también es para ti. Bien, recordemos que Deuteronomio básicamente se ha dividido en tres grandes discursos, ¿no? Y ya está terminando Moisés este último discurso, por así decirlo, ya está terminando y está exhortando al pueblo, a esta nueva generación, y les ha enseñado bastante, ha sido bien explícito, ha desglosado los 10 mandamientos de alguna manera, de forma práctica, de forma aplicativa, en cosas cotidianas, ha dado diversas leyes, pero todas estas leyes básicamente son una aplicación de los 10 mandamientos. Y después de eso vimos en capítulos anteriores cómo es que los exhortó a que pongan en práctica lo que él les ha enseñado. Y ahora lo que básicamente va a hacer es les va a mostrar dos cosas. Les va a decir que ellos ya oyeron la palabra de Dios, ellos ya oyeron el mensaje y la exhortación, el discurso de parte de Dios, y solamente hay dos respuestas: obedeces o desobedeces. Y ambas respuestas traen una consecuencia, ambas respuestas traen resultados distintos, por cierto. Vayamos con la primera parte, ¿no? Con las bendiciones a causa de la obediencia, ¿ya? Entonces, verso 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Entonces, este primer versículo ya nos muestra, ¿no? De qué trata, ¿no? Pero básicamente no dice solamente si oyeres. Lamentablemente hoy en día se cree, hay un sector de cristianos, hay un sector de la iglesia que piensa que el hecho de haber oído ya lo es todo. Pero, y eso ocurría también en los primeros años del cristianismo, ¿no? Por eso es que Santiago fue frontal cuando dijo que no solamente debemos ser oidores, sino que hacedores de la palabra. Hoy en día también a veces se piensa que porque ya fui a la iglesia o porque ya estudié tal pasaje de la Biblia o porque ya leí mi Biblia o porque ya estudié en un instituto bíblico quizás o porque ya leí 2 veces la Biblia en todo mi tiempo de cristiano, piensas que ya eso de por sí, ese hecho es de bendición. En realidad, eso te hace conocedor de lo que Dios quiere, y de quién es Dios y de lo que Dios quiere para tu vida, pero no se va a activar si es que yo no lo guardo, yo no lo atesoro, si es que de pronto yo no creo, no va a tener ningún sentido, ¿no? Pues si solamente es información entrando a mi mente y podré discutir quizás de teología, de doctrina, Antiguo Testamento, historia, tantas cosas podría discutir de la Biblia, pero si no lo estoy viviendo, de nada vale. Hay muy buenos teólogos que no necesariamente tienen una vida o un cristianismo vivo, simplemente son conocedores de la Biblia, ¿no? Entonces, ahí tenemos que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque somos una iglesia donde de alguna manera nuestro distintivo es hacer un énfasis sobre la palabra de Dios, ¿no? Y hacemos el estudio de la palabra de Dios
de verso a verso, y más de uno quizás ya terminó de leer o de estudiar básicamente todo un libro de la Biblia, ¿no? Entonces, mínimo, como mínimo, ¿no? En todo este tiempo que vienen congregándose con nosotros, más de uno quizás ya terminó de estudiar más de un libro de la Biblia, sea Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Pero si eso queda solo en conocimientos, no tiene ningún sentido. Entonces, volviendo al texto, Dios le está diciendo básicamente al pueblo de Israel que si ellos obedecen a Jehová, Él los iba a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Pero le dice si es que ellos obedecen a Jehová, si es que ellos no solamente escuchan, sino guardan la palabra, lo aplican a su vida, viven conforme a los mandamientos, entonces Dios los iba a exaltar. Verso 2 dice, y vendrán sobre ti todas las naciones, dice, sobre ti todas estas bendiciones, dice, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Es decir, si Israel era obediente, si Israel era obediente, todas estas bendiciones le iban a alcanzar. Eso es algo curioso, ¿no? Como que da a entender de que si tú has sido obediente, has atesorado la palabra, la bendición viene por ti. No tanto tú vas tras la bendición. No tanto el pueblo iba a ir tras la bendición, sino al pueblo se le manda, se le ordena, se le pide, se le demanda ser obediente a la palabra. Y la bendición es el que va a venir sobre el pueblo, no al revés. Hoy en día nuevamente se entiende estos pasajes al revés. La gente está caminando tras su bendición. La gente anhela ser bendecido, pero no anhela guardar la palabra. La gente anda proclamando bendición al por mayor y buscando bendición de parte de Dios, mas no quiere guardar la palabra. Entonces, ahí hay una incongruencia, ¿no? Cuando el pasaje es claro, si tú atesoras, guardas, oyes, atesoras, guardas, pones en práctica la palabra de Dios, la bendición vendrá sobre ti, le dice a su pueblo. Yo creo que lo mismo aplica también para el creyente hoy en día. Dios nos ha llamado, ciertamente, esto le está demandando a su pueblo, y eso yo quisiera aclararlo, y quizás es la enésima vez que lo voy a aclarar. No es que su pueblo va a tener que ser obediente y ahora va a ser pueblo de Dios, no. Por lo mismo que es su pueblo, le está diciendo, sé obediente, vive de esta manera. Lo mismo sucede con el cristiano. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia. Nadie se ha ganado la salvación por un buen comportamiento, por un buen servicio o por un buen conocimiento de la palabra de Dios. No. Cada uno de nosotros, el que realmente ha sido salvo, es consciente que nuestra salvación es por gracia, por misericordia. Pero también debemos ser conscientes de que Dios nos dice, como ahora eres mi hijo, vive de esta manera. Guarda mi palabra. Jesús lo dijo, si me amas, y para amar a Jesús primero hay que haber comprendido el amor de Jesús, es decir, haber comprendido su sacrificio, haber creído en lo que Él ha hecho. Entonces Jesús dice, si me amas, si realmente eres creyente, guarda mis mandamientos. Es la misma idea. Entonces, el guardar los mandamientos, el guardar la palabra de Dios, de manera más general quizás para el cristiano, el guardar la palabra de Dios es una muestra de amor, de ser recíprocos con el amor de Dios. No es para de pronto alcanzar salvación, sino porque ya somos salvos, el Señor nos dice, guarda mi palabra. Y la bendición vendrá a causa de la obediencia, no al revés. Muchas veces estamos tras la bendición, cuando en Cristo dice ya hemos sido bendecidos. O sea, en Cristo ya hemos sido más que bendecidos. Todo lo demás es añadidura. Este pueblo ya ha sido bendecido en el simple hecho de haber sido llamado por Dios como su especial tesoro. En el simple hecho de que Dios esté comunicando con ellos y que los haya traído, sacado de Egipto y los haya llevado en pos de Él y se les haya manifestado en el monte Sinaí y en todo ese proceso, los 40 años en el desierto, y se haya mostrado y haya caminado en medio de ellos y haya ido delante de ellos dándoles victoria tras victoria, manifestándose como columna de nube, como columna de fuego, dándoles o sea, este pueblo ya ha sido más que bendecido, pero aún así le dice, sé obediente, entonces vendrá bendición, te alcanzará la bendición. Entonces, mis hermanos,
Reflexión número 1, no vayas tras las bendiciones, ve tras la obediencia a la voluntad de Dios. Las bendiciones vienen como añadidura, ¿no? Mismo Mateo dice lo mismo, ¿no? Buscate el reino de Dios y su justicia. Está diciendo, vive conforme su reino, como un ciudadano del reino, conforme su justicia, y el resto será simplemente añadidura. Cuando invertimos la ecuación, ahí nos metemos en problemas, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y mira, y vienen más bendiciones, verso 3 al 14, lo voy a leer. Básicamente este capítulo vamos a leerlo porque es explícito en realidad, es explícito, no hay mucho que explicar. Verso 3 al 6 vamos a ver 4 benditos. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el camino. Es interesante, ¿no? Es decir, tanto en el lugar de reposo, en el lugar donde vivirás y también en el lugar por donde tú caminarás, vas a ser bendito. No depende entonces del lugar para ser bendecido. Simplemente si tú estás siendo obediente a la palabra de Dios, le está diciendo a su pueblo, vas a ser bendecido. Estés en la ciudad o estés en el campo, vas a ser bendecido. ¿Pero qué? Si es que ellos oyen, guardan y ponen en práctica la palabra de Dios. Esa ha sido la condición. Verso 4 dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Es decir, está hablando del día a día, ¿no? Está hablando de los alimentos, básicamente. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Entonces, Dios está derramando bendición sobre su pueblo, pero le ha dicho solamente, sé obediente. Verso 7, Jehová dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Le está diciendo que incluso si ellos son obedientes, Dios los va a bendecir incluso en un ambiente de guerra. Aún si hubiera guerra, tienen la victoria garantizada si es que ellos son obedientes a Dios. Y eso lo vamos a ver claramente reflejado en las victorias de Josué, con excepción de una derrota, ¿no? Pero esa derrota justamente nos revela que fue un momento en el que un individuo del pueblo de Israel desobedeció lo que Dios había dicho. Y justamente eso fue una muestra de que qué es andar en desobediencia, ¿no? Y cómo es que perdieron una batalla, ¿no? Pero cuando ellos de pronto toman acciones, se arrepienten, piden perdón a Dios, Dios trae juicio sobre este individuo, luego les da la victoria, incluso siendo menor en número como ejército, ¿no? Entonces vemos que ciertamente ellos vencían las batallas, las guerras, no porque eran mayor en número, no porque eran un mejor ejército, no porque eran de pronto una gran nación, porque aún no lo eran, sino que ellos ganaban cada una de sus batallas porque Dios estaba cumpliendo su promesa. Y lo único que ellos tenían que hacer es obedecer a Dios al pie de la letra. El mismo, los muros de Jericó caen no por la fuerza del hombre, sino que los muros de Jericó van a caer por la estrategia que Dios les dio. Una estrategia media loca, ¿no? Pero que requería fe, ¿no? Tiene que darte 7 vueltas y primero en este orden y luego tienen que gritar y todo esto uno podría decir, pero mejor de eso, mejor vamos cavando el muro, ¿no? Los cimientos para tumbarlo, derribarlo. Podría aplicar su estrategia humana, pero no fue así. Ellos lo único que tenían que hacer fue ser obedientes a Dios. Ahora, aterrizando estos principios a algo más práctico para nosotros como iglesia. Como iglesia, cuando de pronto hacemos la obra, va a haber oposición, va a haber dificultades, va a haber situaciones adversas. Como cristiano también. La pregunta es, ¿cómo tú respondes ante esas situaciones adversas, ante esos conflictos, ante esas situaciones difíciles? ¿Respondemos en nuestras fuerzas y tratamos de solucionarlo en nuestras fuerzas? Quizás vamos a hacer buenos intentos, pero nada como esperar y confiar en que sea Dios dándonos la victoria. Claro está, ¿no? Ustedes tienen un claro testimonio con el tema del carro, ¿no? O sea, Dios nos muestra que la idea es obedecerle a Él, no es aplicar nuestras propias técnicas. Por ahí pueden venir sugerencias, voces, cosas que nos podrían decir, pero hagan esto, hagan esto, hagan esto. Lo que nos corresponde es discernir si eso viene de Dios o no viene de Dios. Si eso es bíblico o no es bíblico, lo que de pronto nos aconsejan hacer. En cualquier área de tu vida,
Vas a tener situaciones difíciles, situaciones adversas. Discierne el consejo que viene. ¿Es de parte de Dios o es simplemente sabiduría de hombres? Tú vas a tener esas dos voces siempre. Sabiduría, consejo de hombres y consejo de parte de Dios. ¿Cuál obedeces? Está en tu cancha. Al igual que este pueblo. Está en su cancha obedecer o desobedecer. La vida o la muerte, ¿no? Continuamos. El verso 8 dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces aquí está hablando básicamente que Dios iba a bendecir incluso el trabajo, ¿no? Iba a bendecir sus tierras, ¿no? Entonces, Dios va a bendecir cada área de la vida de su pueblo, ¿no? Entonces, verso 9 dice: te confirmará, yo creo que esta es una de las más grandes bendiciones, dice: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. No es que recién lo va a hacer su pueblo, sino que cuando el pueblo de Israel es obediente, Dios va a confirmar, va a reafirmar que ciertamente es su pueblo. Este es mi hijo, este es mi pueblo. Por eso camina así, por eso anda así. Dice: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Y aquí hay como una especie de redundancia, pero en realidad está enfatizando, ¿no? Por pueblo, lógicamente está hablando de Dios, ¿no? Dice: te confirmará Jehová por pueblo santo. La palabra santo era como por pueblo apartado para Dios, suyo, ¿no? O sea, por eso digo, como que está haciendo un sobreénfasis, ¿no? Te va a confirmar como su pueblo apartado exclusivamente para Él. ¿Sí que? Si es que ellos guardan sus mandamientos y caminan conforme a sus mandamientos. Esto no es que de pronto primero ellos guardan, caminan conforme a sus mandamientos y después a Dios se le ocurre hacerlo su pueblo. No, no, no. Acá el texto justamente nos dice como te lo ha jurado. Es decir, ya esto ya Dios lo había dicho desde mucho atrás. 440 años atrás ya se lo había dicho a un hombre, ¿no? Y ese hombre es el famoso Abraham. Y ya le había dado esta promesa. Y esa misma promesa se lo recordó a Isaac, se lo recordó a Jacob, a quien le cambió por nombre Israel, y ahora se lo está recordando a la descendencia de Israel, es decir, a las tribus de Israel, ¿no? Está recordando que él ya ha jurado que ellos son su pueblo, y si ellos guardan su palabra y si ellos caminan conforme a su voluntad, les va a reafirmar eso, va a confirmar ante los demás que ellos son su hijo. Su hijo, en algún momento los llama hijo, su pueblo, diría yo. Amén. Lo mismo hace con el creyente, lo mismo hace con tu vida. O sea, nosotros cuando venimos en fe al Señor, el Señor nos saca de la esclavitud del pecado, somos sus hijos, y si tenemos una vida de obediencia, una vida de fe, una vida de guardar la palabra, lo que hace el Señor es reafirmar nuestro cristianismo, reafirmar de que somos su hijo ante los demás, porque los demás van a comenzar a ver que si realmente estamos viviendo como hijos de Dios. Pero si yo no obedezco la palabra, pero ya le entregué mi vida a Cristo, dices. Yo hice mi oración de fe, pastor. Me he bautizado incluso. O yo soy cristiano desde mucho antes, ya desde niño, dices. Pero tu forma de vivir no es guardando la palabra, no es atesorando la palabra, no es en obediencia a la palabra. Entonces tu cristianismo no se va a reafirmar ante los demás. Los demás no van a evidenciar que realmente eres cristiano. Aunque tú digas, no, pero yo hace tiempo iba, hacía esto, sí. Hablemos del presente, dice nuestro amigo David Troncoso, ¿no? Lo que pasó, pasó. ¿Cómo está tu presente, no? Y eso es cierto, ¿no? ¿Cómo está tu presente hoy con el Señor? Decía un pastor: no vivamos de batallas pasadas. ¿Cómo estás hoy con el Señor? Y mañana diremos lo mismo: ¿cómo estás hoy con el Señor? ¿Cómo está tu obediencia al Señor hoy? No ayer ni antes de ayer, sino hoy. Estamos andando en obediencia, entonces el Señor está reafirmando de que somos sus hijos. Y si estamos andando en desobediencia, simplemente estamos de pronto poniendo en tela de juicio nuestro cristianismo ante los demás. Aunque tú dirás, pero yo no pierdo la salvación, es cierto, eso es bíblico, no pierdes la salvación, pero ante los ojos de los demás, tu cristianismo va a estar en tela de juicio. Dirán, ¿será?
no será. Y se harán esas preguntas. ¿Será? ¿No será cristiano? Para este pueblo igual. Un pueblo tan bendecido en ciertas épocas, con tantas victorias en ciertas épocas, un Dios totalmente poderoso sacándolo desde de un imperio egipcio, sacándolos en victoria, pero años más adelante cuando ellos se desvíen de los caminos del Señor, va a ser un pueblo prácticamente que va a dar pena. Y eso va a hacer que los demás pueblos de alrededor pongan en tela de juicio y dirán, ¿este es el pueblo de Israel? ¿Este es el pueblo de Dios? ¿Este es el pueblo gobernado por Dios? ¿A quien Dios sacó de Egipto y todo lo demás? ¿Qué pasó? Van a decir, justamente por la desobediencia del pueblo. Continuamos, verso 11 dice, y te hará Jehová, dice, no, 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que en el nombre de Jehová es invocado sobre ti. ¿Y te qué dice? Y te temerán. Entonces, Dios va a bendecir a su pueblo, si que su pueblo vive en obediencia y al mismo tiempo eso va a ser evidente hacia afuera, no solo hacia adentro. Los otros pueblos van a evidenciar cómo Dios está bendiciendo a este pueblo, cómo este pueblo está siendo gobernado por Dios. Y un ejemplo de eso tenemos, por ejemplo, en Primera de Reyes, ¿no? En la vida de Salomón, cuando de pronto dice que la reina de Saba, ¿no? Vino a pedir consejo, vino con todo su corte, ¿no? Vino ante el rey Salomón, ¿no? O sea, de otros lugares y reconoció que ciertamente Dios estaba gobernando al pueblo de Israel, ¿no? Entonces vino desde tan lejos, ¿no? Entonces ahí vemos una evidencia, por ejemplo, ¿no? Cuando las cosas se hacen bien, pero también vamos a tener otros casos cuando las cosas se hacen mal, ¿no? Verso 11 dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová un buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, ¿no? Entonces, esto a veces se saca fuera de contexto y se cita, ¿no? El cristiano dice que es el que tiene que prestar y no va a pedir prestado. No, no está haciendo necesariamente referencia a un préstamo. Primero que le está hablando a todo un pueblo, ¿no? Básicamente lo que le está diciendo es qué tanto les iba a bendecir que no iba a haber necesidad de que ellos pidan prestado, sino de que ellos incluso presten a los demás. Lo que está hablando es la prosperidad que le iba a dar a este pueblo, ¿no? Entonces, pero a veces este texto se saca fuera de contexto y se dice, no, el cristiano no debe pedir prestado, ¿no? La Biblia o sea, de esa manera explícita no nos lo enseña, ¿no? Lo que sí nos dice que debemos de tener cuidado cuando se presta incluso, ¿no? Cuando prestamos incluso, ¿no? Ya, pero bueno, ese es tema aparte que lo hemos estudiado en Éxodo, ¿no? Verso 13, otro texto que se saca fuera de contexto y simplemente se cita por citar. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero nos olvidamos de esa parte, mira. Hasta ahí, el que menos lo cita. No sé si has escuchado a alguien o que tú conozcas. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero ¿qué dice después? Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que guardes y cumplas. Le está diciendo a su pueblo, o sea, la idea es de que el pueblo no sea cola, sea cabeza, ciertamente. La idea es que este pueblo de Israel, esta nación de Israel ya, no esté debajo, ¿no? Sino esté sobresaliendo entre los más grandes. Pero para eso tenía que ser obediente. Pero lamentablemente este pasaje se cita sin citar la obediencia, cuando el Señor lo que nos está llamando es a obediencia, ¿no? Entonces, dice, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles, ¿no? Entonces, le está diciendo qué es lo que no debe de hacer. No debe de apartarse de la palabra de Dios, no debe de irse tras otros dioses ajenos a servir esos dioses, porque si hace eso, le viene lo que sigue, ¿no? Del 15 en adelante. Pero ha hablado de muchas bendiciones hasta este pasaje 14, ¿no? Todas estas bendiciones iban a alcanzar a Israel. No es que de pronto Israel iba a buscar, sino de por sí nada más. Si ellos eran obedientes a la palabra de Dios,
todas estas bendiciones le iban a alcanzar a Israel, ¿no? Y de manera espiritual podríamos también aplicar a la iglesia, ¿no? O al creyente, ¿no? Si nosotros somos obedientes de por sí, Dios va a bendecir, o sea, Dios bendice la obediencia. Más allá de paréntesis, de que pueden suceder pruebas, situaciones difíciles, como le sucedió a Pablo, como le sucedió a los primeros cristianos, pero en medio de todo, en todo el balance, ellos tuvieron una vida bendecida. En medio de la persecución, en medio de la cárcel, en medio del naufragio, fueron bendecidos. O sea, vieron el favor de Dios en más de una ocasión. Dios estaba con ellos. Y eso es ser bendecido. Lo mismo ocurre para el cristiano. Uno no puede decir de pronto, pero da lo mismo, si obedezco o no obedezco, igual dice que me va a venir momentos difíciles o tribulaciones, todo eso. Sí, pero si es que es por desobediencia, ya no tanto es una prueba, es una consecuencia de mi mala cabeza, ¿no? O de mi incredulidad o de mi desobediencia. Pero Dios está exhortando a su pueblo que sea obediente y que tras esa obediencia va a venir bendición. Lo mismo hace esta noche con nosotros, hermanos. Lo que nos está llamando es a vivir en una vida de obediencia. ¿Quién no quiere ser bendecido de esta manera? En cada área de tu vida. O sea, que el Señor te bendiga. Muchas veces la iglesia se atreve a reclamar estas bendiciones. Y no quiero decir que esté mal, o sea, pero reclamar, quizás la palabra, no debería ser la palabra reclamar, ¿no? Pero como iglesia nosotros podemos decir, Señor, tu palabra dice que nos vas bendecido, es más que en Cristo somos bendecidos, ¿ya? Pero muchas veces nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos, que es la obediencia. Entonces, si nosotros como iglesia, como cristianos, estamos esperando ser bendecidos por Dios, y quizás estás siendo obediente a las cosas del Señor, estás siendo obediente a la palabra de Dios, estás haciendo las cosas bien, y de pronto tú estás diciendo, Señor, mi bendición, o estás con ese anhelo, ¿no? Quizás esa disposición, y sabes que Dios te va a bendecir, pero también, si llegamos a pensar así, que vuelvo a aclarar, no creo que esté mal, está bien, pero también seamos conscientes que si vivimos en desobediencia, va a haber consecuencias. O sea, no solamente decir, no, Dios es bueno, me va a bendecir porque estoy siendo obediente. Y si no estoy obediente, Dios es neutro. No, Dios no es neutro. Este capítulo nos va a mostrar de que si es obediente, hay bendición. Y si eres desobediente, hay maldición. Y ahí sí, como que de pronto esa parte no queremos tomarlo, ¿no? Decimos ahí sí, no, Dios es un Dios de gracia, decimos. Dios es un Dios bueno, decimos. Pero Hebreos también nos dice que Él porque ama disciplina, como un buen padre. O sea, un padre es bueno no solamente cuando de pronto le da todo a su hijo o a sus hijos. También sigue siendo bueno cuando está disciplinando a sus hijos. Pero para la mente del hijo quizás es malo, pero en realidad, siendo objetivos, ese padre está siendo bueno. Lo mismo es Dios. A veces lo vemos bueno cuando de pronto nos da el carro, por así decirlo. Y cuando lo quita, o cuando por causa de alguna desobediencia tenemos que asumir consecuencias, Dios no está siendo bueno, sigue siendo bueno. Hebreos dice, porque ama, disciplina. Amén. Verso 15 en adelante vamos a ver entonces las maldiciones a causa de la desobediencia. Verso 15 dice, lo voy a leer prácticamente, va a ser una lectura, pero porque son buenos versículos, unos 45 versículos, pero básicamente son tan explícitos que no hay mucho que explicar. Quizás va a decir, ya basta, párale, ¿no? ¿Por qué? Porque va a venir maldición tras maldición, maldición tras maldición. Dice el verso 15, pero acontecerá si oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Pero recuerda, dice, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, es decir, si no oyes y no procuras ponerlos por práctica, sus mandamientos, sus estatutos, y el pueblo no aplica lo que escuchó de parte de Dios, entonces dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y al igual que las bendiciones les iban a alcanzar, por más que ellos quieran huir, también por más que ellos quieran huir, las maldiciones le iban a alcanzar, las consecuencias de su desobediencia. Alguien dijo, escuchar la palabra de Dios es una espada, por algo se dice que la espada es una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque si tú lo escuchas
y ya eres responsable de lo que escuchaste. Antes de, quizás podrías excusarte, mas no justificarte. Podrías excusarte, quizás, es que yo no sabía. Pero una vez que has escuchado la palabra de Dios, claramente, explícitamente, para que apliques alguna área de tu vida, si lo aplicas, va a haber bendición. Y si no lo aplicas, créeme, también va a haber consecuencia. Uy, si es así, entonces no escucho. No es la idea. La idea es de que cada vez que escuches, apliques la palabra de Dios. Porque si no escuchas también, te estás perdiendo muchas bendiciones. Y si dices, y si tienes esa mentalidad, entonces no escucho porque tienes miedo a qué es lo que Dios te va a mostrar, entonces también eso no es característica de un hijo. Todo hijo busca estar en relación con su padre. Y nosotros tenemos un padre que es Dios. Entonces debemos anhelar escuchar su palabra. Pero recuerda, una vez que has escuchado, eres responsable de cómo tú respondes a su palabra. Lo mismo con su pueblo. Su pueblo yo había escuchado más que lo suficiente. 3 discursos de parte de Moisés. Ni Moisés ni siquiera va a entrar a la tierra prometida. Se lo está diciendo a los que van a entrar. Pero el pueblo iba a ser responsable de lo que escuchó. ¿Cómo responde? ¿Con obediencia o desobediencia? Y aquí le está diciendo, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, es decir, si no lo guardas, no lo atesoras, no lo pones por práctica, las maldiciones te alcanzarán. Y no van a poder escapar de eso. Y evidencias de todo eso va a haber más adelante en el libro de Jueces, Reyes. O sea, vamos a ver claramente cómo es que cuando ellos no obedecieron la palabra de Dios, les fue recontra mal. Verso 16 dice, maldito serás tú en tu ciudad, maldito en el campo. Maldita tu canasta y arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Todo lo contrario, ¿no? Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Entonces, definitivamente, a los que dicen Dios no castiga, aquí vemos que Dios está aplicando castigo o disciplina, como quieran llamarle. Y va a aplicar. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, no tanto era, entramos a la tierra prometida y ya no, ya, chao Dios. O sea, la bendición en realidad no tanto era la tierra prometida, sino la bendición realmente era vivir gobernado por Dios en esa tierra. Es decir, una vida gobernada por Dios en el desierto es más bendecida que una vida sin Dios en la tierra prometida. No se trata de lo material, se trata con quién estás. Y si este pueblo, aún estando en una tierra que fluye leche y miel, una tierra muy bendecida por Dios, pero desconectado de Dios, igual le iba a ir mal. Entonces la garantía de que les vaya bien no era la tierra prometida, era la presencia de Dios morando en medio de ellos. La garantía de que te vaya bien en esta vida no tanto es el buen trabajo que puedas obtener, o la economía que puedas tener, o la casa construida que puedas tener, o el automóvil que puedas tener, o el estudio que puedas tener, que no está mal, pero la garantía de tener una vida bendecida, bienaventurada, es de que tengas una comunión real con Dios. Esa es la garantía de una vida bendecida. Verso 22 dice, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Verso 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Es decir, no tanto así como iba a entregar a los enemigos, si ellos obedecían, Jehová les iba a dar la victoria, pero si ellos desobedecían también, Jehová mismo les iba a dar el empujoncito para que caigan derrotados ante sus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás de delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra.
Una muestra lo tuvieron, ni bien ingresaron a la tierra prometida, ¿no? Con el famoso Acán, sí, que desobedeció y de pronto tuvieron derrota en su batalla, ¿no? Entonces, Dios les mostró que él hablaba en serio, ¿no? Y eso es lo interesante de todo esto, ¿ah? Algunos decían, no, pero todo esto es duro, en realidad, todo lo que está diciendo, y va a decir cosas más duras todavía más adelante. Pero unos dicen, no, es que tal vez lo hacía para persuadir a su pueblo. Créeme que sí y no. Sí, porque este es como un anticipo de decir, pórtate bien, como todo padre, pero Dios no es tanto como nosotros, ¿no? Los que son padres quizás una más y te castigo, ¿no? Y te hace tres más y nada, no le castigas. Y nos refugiamos en decir porque lo amo. En realidad, si nosotros no aplicamos el castigo o no somos consecuentes con lo que decimos, en realidad no le estamos amando tanto como que si aplicáramos la disciplina. Dios dice porque ama disciplina. Y Dios, porque justamente porque amó a este pueblo, Dios fue contundente cuando aplicó todo esto que está diciendo acá. Para eso vamos a estudiar el libro de Jueces, vamos a estudiar el libro de Reyes, ¿no? Para ver cómo es que Dios fue contundente. Y recordaremos ahí, ¿te acuerdas que les anticipó en Deuteronomio? Vamos a decir. ¿Te acuerdas que les dijo? Vamos a decir. Porque Dios no dice algo y después dice, no, mejor no. O sea, no. Dios es veraz y Dios va a cumplir lo que Él dice. Así como Dios va a cumplir con su bendición, también va a cumplir con estas consecuencias de la desobediencia de su pueblo, porque los ama. Y en medio de esa disciplina, vamos a ver en los capítulos más adelante, que en medio de esa disciplina Él está cumpliendo su propósito, porque era la manera como reencaminar a su pueblo, como todo padre. En medio de la disciplina está formando el carácter de su hijo, porque si lo deja a sus anchas, simplemente ese hijo se va a desviar. El mismo trato tiene Dios y también lo tiene con sus hijos hoy en día, contigo y conmigo. Entonces, debemos tener cuidado, ¿no? De las cosas del Señor debemos tomarlas siempre en serio. Verso 26 dice, y tus cadáveres servirán de comida para toda ave del cielo y fiera de la tierra. No habrá quienes la espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón que no pueden ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera, turbación de espíritu. Dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Si no iban a poder ver prácticamente, ¿no? Y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Dice, te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quienes te la rescaten. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otros pueblos, y tus ojos los verán, y desfallecerán por ello todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra, de todo tu trabajo, comerá tu pueblo que no comerá pueblo que no conociste, es decir, pueblo ajeno. Y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. Te herirá Jehová dice, con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Hasta aquí. Tú dices, no, o sea, ¿cómo Dios de pronto, oye, acaso no es tu pueblo? Porque por algún momento como que decimos, no, oye, pero es su pueblo. Sí, pero por lo mismo que es su pueblo, les está diciendo, todo esto va a pasar si tú no obedeces. Y pasó. A veces lo hicimos tan a la ligera que Israel fue llevado cautivo por los asirios, fue llevado cautivo por los babilonios. No, por cierto, ¿no? Cuando leemos el libro de Reyes y de pronto dice que la ciudad fue sitiada, ahí nos dan ciertos detalles, pero
pasaron muchas cosas más, ¿no? O sea, no es que de pronto son sitiadas, les dicen, hey, por favor, suban a la camioneta, los vamos a llevar a otro país. No fue así, ¿no? O sea, vinieron y destruyeron todo. Cuando dice que fueron sitiados, normalmente para la época, sitiar una ciudad era cortar todo suministro de la ciudad y por meses se quedaba el ejército enemigo alrededor de la ciudad a tal punto que el pueblo se quedaba sin alimentos y terminaban comiendo sus propios cadáveres. Y en el libro de los reyes vamos a ver que incluso terminaban comiendo a sus propios hijos. O sea, todo eso sucedió. ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es justo. Y en medio de esa justicia, en medio de esa disciplina, Dios está teniendo misericordia. Era la manera como reencaminar a su pueblo. Y uno se sorprende y dice, qué pueblo tan rebelde, ¿no? Yo diría que qué Dios tan misericordioso, que a pesar de eso tuvo un remanente y le siguió dando una oportunidad. Tanto así que hoy en día siguen siendo nación. Un pueblo que desapareció después de la persecución del 70, destruyen el templo del 70, ya Jesús también había partido, destruyen el templo, vienen las olas de persecución hacia los judíos, pero también hacia los cristianos, que dejó de ser nación prácticamente. Años después, cientos de años después, se meten los palestinos sin ninguna historia de por medio. Si tenemos que hablar de historia, el que tiene el pueblo que hasta hoy en día está vigente en todo el mundo y el más antiguo es Israel. Y dices, ¿cómo así? Es que es Dios, pues, porque justamente en medio de todo eso, Dios dijo que preservaría un remanente de su pueblo. 1948, hace poco nada más. ¿Cuánto? 70 años atrás, 60 años atrás, Dios volvió a reunir a su pueblo y ahora son una gran nación. Después de más de 1000 años que no tuvieron ciudad, no tuvieron pueblo, estuvieron dispersados por todo el mundo, lo cual también le va a decir a través de los profetas que iba a suceder. Pero también dijo que después de los confines de la tierra los iba a volver a reunir. Y lo ha hecho, ¿no? Entonces, para eso fue un hecho histórico sorprendente en realidad para el mundo y sobre todo para todos aquellos que conocen Biblia, ¿no? ¿Cómo es que Dios, o sea, hizo que se cumpla todo lo que Él dice en su palabra? Que te mencione un pueblo antiguo que hasta ahorita esté vigente. No, no hay, no hay un pueblo antiguo. O sea, un pueblo así antiguo, neto, no hay, pero el pueblo de Israel está ahí. Y bueno, no vamos a salir del tema porque esto nos lleva al Apocalipsis, ¿no? Porque todavía hay mucho, Dios todavía tiene un plan, ¿no? Para su pueblo, ¿no? Ahora, no todos los que están ahí son pueblo, ¿no? Definitivamente. Y tampoco estoy hablando de salvación, no todos ellos van a ser salvos necesariamente. La salvación es personal, pero de que Dios prometió preservar este pueblo, lo prometió. Pero también les dijo que iba a ser duro las consecuencias de la desobediencia también, por eso que fueron dispersados. Fueron dispersados, fueron dispersos por todo el mundo justamente porque no honraron a Dios. Teniendo al Mesías, a Jesucristo, frente a ellos, dice, no lo reconocieron. Y bueno, tendrán una nueva oportunidad. Verso 38, para la segunda venida de Cristo me refiero. Verso 38 dice, sacarás muralla, dice, mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta la consumirá. Plantarás viña y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se la comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite. Y si vas a tener olivo, pues no va a haber aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Muchos de ellos fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Ahí vemos la historia luego de Daniel y sus amigos y todo lo demás, que fueron muchachos cuando fueron llevados a Babilonia, aproximadamente 15, 16 años. 42. Bueno, nosotros conocemos la parte de la historia de ellos, ¿no? Pero no significa que fueron los únicos. Llevaron cientos, ¿no? Para allá. Dice, 42, toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti te elevará sobre ti muy alto, dice. En medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. Es decir, van a tener alguien que esté sobre ellos. Y para aquel entonces primero Israel fue potencia, David, Salomón y después viene la picada, ¿no? Como reino.
y va a venir otro que Dios lo va a usar. O sea, y es algo bien, o sea, y ahí es donde vemos la soberanía de Dios, porque cuando estudiamos, vuelvo a repetir, ¿no? A los profetas, Dios mismo es el que usa este imperio babilónico para traer juicio a su pueblo. Dios. No tanto es que Babilonia era poderoso y a Dios se le fue, se olvidó de su pueblo, no. Dios mismo lo usó para que hagan eso, para traer disciplina a su pueblo. Dice, Él te prestará a ti y tú le prestarás, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Será todo lo contrario de lo que les había prometido si es que ellos eran obedientes. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que, que él te mandó. Y aquí está el punto clave, ¿no? Todo esto es a causa de no ser obediente. Que ya siendo pueblo, ya habiendo percibido la misericordia de Dios, ya habiendo percibido la bondad de Dios, el poder de Dios, el sustento de Dios, cómo los ha sacado de un imperio, cómo los ha sostenido en el desierto, cómo ha sido Dios paciente, tardo en la ira, grande en misericordia, cuando en más de una ocasión pudo haberlos desaparecido ahí en el desierto. Dios fue pronto para la misericordia y tardo para la ira. Pero habiendo experimentado ellos todo eso, uno dice, ¿no? ¿Cómo le pueden volver a fallar? Y nos puede parecer sorprendente, ¿no? Pero a mí más me sorprende que se parece bastante a nosotros. Dices, a nosotros sí, o sea, se parece bastante al creyente de hoy en día. Experimentamos el favor de Dios en diferentes áreas de nuestra vida, pero pasan los días, pasan las semanas y nos olvidamos de Dios muchas veces. Y Dios está ahí nuevamente con el brazo abierto diciendo, vuelve, vuelve y vuelve. Y cuando aplica su castigo, su disciplina, ya es porque aún en medio de eso sigue siendo misericordioso, porque no quiere que nos perdamos, porque quiere devolvernos. Verso 46 dice, y serán en ti por señal y por maravilla, dice, y en tu descendencia para siempre. Verso 47 dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Cuando fueron llevados a Babilonia no la pasaron bien, o sea, fueron llevados como esclavos. Y ahora no iban a poder adorar a Dios, no iban a poder buscar, presentar sus sacrificios a Dios. Más bien por lo contrario, ¿no? En esos imperios se iban a levantar hombres, Babilonia, donde iban a demandar adoración hacia su persona, ¿no? Porque Babilonia es la madre de toda la idolatría, ¿no? Y ahí donde va a haber un edicto de parte del rey diciendo, adórenme a mí, ¿no? O sea, y no oren a ningún otro Dios. Y ellos van a estar en medio de todo eso. Por ahí vemos a Daniel que de pronto se resiste, ¿no? Pero todos los demás fueron obligados de alguna manera a adorar a esos dioses, ¿no? 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuelve, que dice que vuela como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de las ovejas, hasta destruirte. Podrás sitio a todas tus ciudades, y vuelvo a repetir, esto de poner sitio era cercar a la ciudad por meses, dejarlos sin insumos, dejarlos sin alimentos, a tal punto que llegaban a comerse a sus propios hijos hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda la tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda tu tierra que Jehová Dios te hubiere dado. Todo lo que Dios les iba a dar, simplemente lo iban a perder. ¿A causa de qué? De su
desobediencia. Hoy en día también el cristiano muchas veces pierde su hogar, pierde su trabajo, pierde a veces su comunión a causa del pecado. No sé si has visto más de un caso. Personas que en algún momento están bien con el Señor, están sirviendo al Señor como familia y de pronto le permitieron ahí un espacio al pecado y se olvidaron de perseverar en la palabra y de pronto ves cómo se va derrumbando poco a poco su economía o su familia o los hijos y de pronto uno dice, pero ¿acaso no eran cristianos? Decimos, no. Eso no es prueba, eso es consecuencia. Cuando la persona se desconectó de las cosas del Señor y comenzó a prestarle oídos a otras cosas y puso como prioridad otras cosas, trabajo, familia, qué sé yo, ¿no? Proyectos, pero lo puso por encima de Dios y después se le comienza a desarmar su castillo de naipes, simplemente es consecuencia de no haber guardado la palabra de Dios, de no haber considerado a Dios. Verso 54. Dice, el hombre tierno en medio de ti, y él dice, y el muy delicado mirarán con malos ojos a tu hermano y a la mujer de tu seno, y al resto de tus hijos, dice que le quedaren. Verso 55. Para no dar alguno de ellos de la carne de tus hijos, que él, dice, que él comiere por no haberle quedado nada en asedio y en el apuro con el que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierra y la delicada, Uy, discúlpeme, me está faltando lentes ya. Ahora sí. La tierra la tierra y la delicada entre vosotros, la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca, dice, que nunca la planta de tu pie intentaría sentar sobre, ay, se me fue vuelvo a leerlo, ¿ya? La tierra y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre ti sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, dice, y a su hijo y a su hija, a recién nacido que sale entre sus pies y a sus hijos que dieren a luz, pues los comerán ocultamente. ¿Te das cuenta? O sea, iban a llegar a tal punto de comerse a sus propios hijos. Dice, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Iba a llegar a tal punto de que las doncellas se iban a comer a sus propios hijos. Y hay una historia, no lo tengo claro, está en Reyes, si no me equivoco, donde vienen y se quejan ante un rey, dos mujeres. Una le dice, Señor, ayer acordamos comernos a nuestros hijos, nos comimos a mi hijo, pero hoy día nos toca comer a su hijo y lo ha escondido, dice. Vino como queja ante el rey. Era una realidad donde Israel estaba, pero en lo peor de su ruina, ¿no? En medio del asedio. Verso 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tus descendencias, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. 60. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Es decir, incluso hasta las plagas que tú no conoces, les está diciendo que no están escritos, igual te va a llegar. 62 dice, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová. En lugar de ser una gran nación, van a quedar pocos, un pequeño remanente, por así decirlo, ¿no? 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicarlos, así se gozará Jehová en arruinarlos y en destruirlos, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entrasteis para tomar posesión de ella. Wow, o sea, es tan explícito, ¿no? Le está diciendo que así como Dios estuvo dispuesto a bendecirlos, a multiplicarlos, y se iba a gozar en medio de eso, también se iba a gozar
en destruirlos. Y tú dices, no, la verdad yo no lo comprendo, o sea, pero la Biblia lo dice. Pero en medio de todo eso yo confío en que lo que Dios iba a hacer era lo mejor para ese pueblo. Quizás alguien podría decir, no, ¿cómo pudo haber permitido todo eso con su pueblo? Pero no podemos pretender ser más sabios que Dios. Si Dios no hacía todo eso, probablemente ese pueblo hubiese seguido descarriado y ni siquiera hubiese habido un remanente. En la historia, en los profetas vamos a entender un poco, cuando cada profeta viene y advierte y advierte. No es que Dios les dijo, bien, los ampallé, ahora me los llevo cautivo, no fue así. Cuando el pueblo está camino a la desobediencia, desde el rey hasta el de la condición más baja, vamos a ver, ahí por eso viene la importancia de estudiar el libro de los profetas. Vienen y traen ayes de parte del Señor y advertencias de parte del Señor. Y vez tras vez les advierten y les recuerdan estos pasajes. Les dicen claramente lo que va a pasar si ellos siguen en esa desobediencia. Pero simplemente estos profetas que Dios manda van a ser rechazados y en algunos casos incluso lanzados a un silo, en otro caso incluso perseguidos o asesinados por el propio pueblo. Incluso en medio de eso vamos a ver al profeta llorón, ¿no? A Jeremías llorando por el pueblo porque el pueblo no creía en la palabra que Dios le estaba mandando a través de él, ¿no? Entonces, cuando les venga todo esto al pueblo de Israel, no es que Dios los ampalla y le dice, los agarré con las manos en la masa, por lo tanto, no, va a ser un Dios paciente realmente, paciente, año tras año. Pero llega un punto en el que Dios simplemente dice que se ejecute, ¿no? 70 años de cautiverio. Bien, 64 dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño, a la piedra, es decir, posiblemente va a servir a dioses paganos, ¿no? Y dice, y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos, tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que depende de delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese de tarde? Si vas a anhelar que ya sea tarde. Y en la tarde dirás, ¿quién diera que fuese mañana? O sea, y en la tarde dirás, ¿cómo no amanece? Amaneceré con vida. O sea, simplemente no iban a estar seguros de su vida. Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, por todo lo, dice, por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho. Nunca más volverás y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos, por esclavas, y no habrá quien os compre. Es decir, ni como esclavos siquiera los iban a valorar, ¿no? O sea, qué fuerte en realidad todos estos pasajes que habla de la maldición que vendrían a causa de la desobediencia sobre el pueblo, ¿no? Si de pronto a veces decimos, no soy cabeza, o sea, ¿cómo no soy colo, somos cabeza y todo lo demás, entonces también debemos estar dispuestos a entender todo esto, ¿no? Entonces no es tan así a la ligera que deberíamos de apoderarnos de las bendiciones que se proclamaron sobre Israel, ¿no? Que es cierto, tiene una aplicación espiritual para nosotros, pero a veces nos vamos tan a la ligera que decimos, Dios bendice. Sí, Dios bendice, pero también Dios disciplina, pero también Dios es un Dios justo. Dios demanda obediencia a su palabra. El día de hoy has escuchado su palabra, eres responsable de lo que tú has oído. Israel oyó estas palabras de parte de Dios a través de Moisés y tiene dos opciones. Lo obedece, le va a ir bien. Lo desobedece, le va a ir recontra mal. Y eso lo vamos a ver a través de su historia cuando estudiemos los siguientes libros, ¿no? Entonces, Dios sabía que su pueblo era rebelde de alguna manera y por eso es que les anticipa tras les anticipa, ¿no? Porque Dios sabía que este pueblo era de un duro de servicio, ¿no? Duro de servicio significa un pueblo orgulloso, ¿no? Y Dios sabe también, dice, pesa nuestros corazones, cómo somos nosotros, ¿no? Y en más de una ocasión, antes de que el Señor nos aplique la disciplina, nos va a hacer llegar palabra, ¿no? Para enmendar el error
para cambiar la actitud, para cambiarnos nuestra manera de pensar, porque Dios justamente nos conoce, ¿no? O sea, porque nos conoce es que muchas veces hace llegar consejo a nuestra vida. Y cuando nosotros simplemente cerramos nuestro oído al consejo de parte de Dios o a la palabra de Dios, luego vienen las consecuencias, ¿no? Entonces, más allá de quizás de criticar al pueblo de Israel y decir cómo, habiendo sido tan bendecidos, tan advertidos, llegaron a hacer lo que hicieron, pero debemos ver hacia adentro. Nosotros no vaya a ser que estemos en el mismo camino, ¿no? De manera personal, ¿no? No vaya a ser que de pronto estamos teniendo en poco la palabra de Dios y no estamos considerando como nuestro, por así decirlo, como esa lámpara para nosotros poder caminar, ¿no? Y simplemente lo estamos considerando como información. Y de eso es que debemos de cuidarnos. Y por ahí va la reflexión, ¿no? Eso es parte de la historia de Israel, pero que nos quiere enseñar algo, que Dios es un Dios que ama y porque ama disciplina, ¿no? El libro de Hebreos es preciso en eso, ¿no? Y la disciplina no necesariamente quizás va a ser en ese momento causa de gozo, pero es necesaria, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos siendo obedientes a la palabra de Dios? ¿Qué tanto estamos respondiendo a lo que venimos escuchando de parte de Dios a través de los estudios o a través del devocional personal que puedas tener, a través de la lectura de la palabra, ¿no? ¿Qué tanto estás respondiendo, ¿no? Al consejo que Dios hace llegar a tu vida, ¿no? Simplemente cada vez que tú acudes a la palabra de Dios, estás siendo expuesto para obedecer o para desobedecer. Y sí o sí ya estás en un punto en el que va a haber consecuencias. O sea, no es que, oye, el Señor me habló de esta manera y si simplemente hago caso omiso no pasa nada. No, va a haber consecuencias, para bien o para mal, ¿no? Entonces, Dios nos va a pedir cuenta, no de lo que no sabemos, nos va a pedir cuenta de lo que Él ya nos ha revelado. Entonces, mientras más conozco la palabra de Dios, más responsable soy de lo que Él me está mostrando, ¿no? Entonces, eso aplica a todos, ¿no? Para el recién convertido y para el, incluso el pastor. Mientras más conozco la palabra de Dios, más responsable soy de lo que Él me ha revelado, ¿no? Entonces, hermanos, mis oraciones son esas, ¿no? De que seamos temerosos de las cosas del Señor, que guardemos la palabra de Dios y sobre todo, pero la idea es no irnos asustados tampoco, ¿no? Habiendo visto esto, cómo es que Dios fue duro, firme con su pueblo, sino muy por lo contrario, ¿no? Salgamos de aquí diciendo, Señor, gracias porque me haces saber esto, ¿no? Gracias porque me muestras cuán amoroso fuiste con Israel, ¿no? Y cómo es que tú en Israel no lo desechaste a pesar de todo lo que hizo, a pesar de todo lo que sucedió, no lo desechó. Tanto así de que el Mesías tenía que salir de ese pueblo, ¿no? Años después. Y ahí está el propósito de Dios, ¿no? Traer al Mesías. Si este pueblo desaparecía simplemente, ¿cómo Dios podía cumplir su promesa que de los lomos de Abraham, en los lomos de Abraham o en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? Y no lo dice en plural, lo explica Pablo en Gálatas, lo dice en singular, refiriéndose a Jesucristo, quien venía de los lomos de Abraham. Y Dios hizo la promesa que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando Dios hizo todo esto era para preservar su pueblo, porque a través de ese pueblo iba a venir su hijo, ¿no? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, por cómo es que tú nos muestras, Señor, a través de este capítulo, que tú eres un Dios justo, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. A no obedecerla por miedo, sino por amor a ti, Señor. A obedecerlo por convicción, Señor, y por agradecimiento a todo lo que tú ya has hecho por nosotros, Señor. Pero también nos muestra, Señor, cuáles son las consecuencias de no caminar en tu palabra, Señor. Qué peligroso es, Señor, de pronto eh, hacer caso omiso de tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, porque nos haces llegar este mensaje para reflexionar, meditar, Señor, y, y orar, Señor, velar para no caer en lo que tu pueblo cayó en algún momento de su historia, Señor. Para que de manera individual o como iglesia, Señor, siempre seamos temerosos de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra es para ti, mi Dios. Bendice tu iglesia, mi Dios. Amén.